Hola y bienvenidos. Esta sesión tiene como objetivo hacer una breve introducción a lo que se denomina la sección del método dentro de una tesis. Algunos la denominan materiales y métodos porque históricamente se refirió como tal. Lo importante es realmente entender en qué consiste el método y luego veremos en las siguientes sesiones cómo puedes redactar cada una de las partes que lo componen. Siempre que hablo del método en una investigación, automáticamente viene a mi memoria el poema de Mario Benedetti, Táctica y Estrategia, puesto que el método es precisamente eso, la táctica y la estrategia de tu tesis. Tal vez alguno de ustedes lo conozcan. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que soy franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Y en eso consiste el método, en las tácticas utilizadas para desarrollar todo tu estudio y en la estrategia que lo soporta y que te permite alcanzar el objetivo general de tu investigación. Así, por ejemplo, planear cómo obtener los recursos necesarios para obtener la información. Si puedes acceder a bases de datos o puedes leer en otros idiomas diferentes al español, o si cuentas con los recursos económicos para hacer tu estudio. Por ejemplo, comprar los materiales, las pruebas, los reactivos, los software, etc. Y todo esto forma parte de las estrategias que debes planear en tu estudio y también, como en el poema de Benedetti, el utilizar técnicas de recolección de información, por ejemplo, la entrevista o la medición de campos electromagnéticos o quizás sea la observación sistematizada. También hay técnicas de análisis de datos. ¿Qué tipo de análisis harás? Análisis cualitativos, análisis cuantitativos. En cada uno de estos hay múltiples variaciones. Por ejemplo, análisis descriptivos o análisis de varianza, o puede ser análisis del discurso. Y en cuanto a las técnicas de muestreo, utilizarás una técnica de muestreo probabilístico o una técnica no probabilística. De esto va lo que debes considerar en la sección del método y reportarlo allí. Y en cuanto a la estrategia, podemos decir que ésta se ocupa de cómo ordenar y tener todo el proyecto bajo control. Mario Bunge concebía la estrategia de la investigación, el uso del método científico, y dentro de esa estrategia, los enfoques de investigación, cuantitativo, cualitativo, mixto, y por supuesto, las bases filosóficas y epistemológicas de cada uno. Pero no nos pongamos tan trascendentales y vayamos más bien a explicar en esencia de qué va la sección del método. En el método es donde describes aquello que hiciste para responder a tu pregunta de investigación, describir cómo fue hecho tu estudio, justificar el diseño que seleccionaste y explicar cómo analizaste los resultados o la información recolectada. El método consiste en proporcionar suficientes detalles para que alguien que esté interesado o interesada en repetir lo que tú hiciste lo pueda hacer. A eso se le denomina replicar un estudio. A veces el método es una sección relativamente corta, pero debe ser escrita con detalle y cuidado para que logre claridad, precisión y pertinencia. Además, ten presente que una sección de método bien redactada y presentada le permitirá a tu lector evaluar la validez de tu estudio. Por eso palabras como aproximadamente o en ocasiones no son convenientes en la sección del método por su falta de precisión. Para lograr claridad en tu sección del método, si la información que vas a presentar allí es considerablemente larga y compleja, es recomendable hacer subtítulos dentro de cada una de las secciones y presentar la información de manera cronológica o desde lo más importante a lo menos importante. Son 4 las principales subsecciones que componen el método: diseño, unidad de análisis,
materiales o instrumentos y procedimiento. En el diseño mencionas cuál fue el enfoque metodológico que usaste: cuantitativo, cualitativo, mixto, documental, etc. Y el tipo de diseño dentro de ese enfoque metodológico. Por ejemplo, experimental, fenomenológico, histórico, correlacional, etc. La segunda subsección se denomina de manera general unidad de análisis, aunque probablemente estés más familiarizado o familiarizada con llamarla participantes. Aunque no siempre se puede denominar así. Se denomina participantes si tu unidad de análisis son seres humanos y sujetos si son animales diferentes a los humanos. Y cuando no son ni lo uno ni lo otro, como por ejemplo reactivos químicos o software, historias clínicas, aparatos, radiografías, etc., entonces es mejor denominar esta subsección del método como unidad de análisis. La tercera subsección es la de materiales o instrumentos, en donde describes qué utilizaste para tomar los datos: observación, lista de indicadores, mapas, pruebas, cuestionarios, reactivos, textos, fotografías, etc. Y la cuarta subsección corresponde al procedimiento. Allí describes de forma detallada, pero sucinta, cómo obtuviste los datos, cuáles procedimientos seguiste para obtener los datos y qué procedimientos o diseños de análisis de datos utilizaste. En las próximas sesiones veremos cómo redactar cada uno de estos apartados. Por lo pronto, algunas recomendaciones generales que debes tener en cuenta para escribir toda la sección del método. Primero, si lo que estás presentando es el proyecto de tu tesis, escribirás esta sección del método en tiempo futuro. Se hará, se seleccionará, se analizará, etc. Pues el método describe el enfoque, el diseño, los materiales, la unidad de análisis y los pasos que darás para recolectar la información, y este apenas es el proyecto. Segundo, si lo que estás presentando es tu tesis finalizada, es decir, después de haber tomado los datos y analizado la información recolectada en la sección de resultados y hecho las conclusiones, entonces deberás presentar la sección del método en tiempo pasado. Se hizo, se seleccionó, se analizó, etc. Tercero, usa el formato de estilo APA, MLA, Chicago, el que sea que estés utilizando, apropiadamente, y cita autores donde sea pertinente. Cuarto, revisa una y otra vez que no haya errores gramaticales, de ortografía o tipográficos. Bueno, esto lo debes hacer todo el tiempo. Sé breve y específico tanto como puedas. En nuestra cultura latina, nosotros estamos acostumbrados a darle vueltas y vueltas a un asunto cuando hablamos. En la escritura de tu tesis se trata de lo contrario, en ir al punto, en ser directos sin darle vueltas al asunto. Y sexto, recuerda que escribir es un proceso y no olvides utilizar las técnicas de la caja de herramientas. Ahora sí, ¿cómo puedes redactar el método? Te veo en el siguiente video.